Listo, ya estamos por acá, entonces le doy la grabación y empezamos. Perfecto. Pues Listo, ya, adelante. bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias que nos están acompañando. Una disculpa la semana pasada que no pudimos conectarnos, pero bueno, ya lo estamos retomando en esta sesión. Afortunadamente, quienes han estado en las sesiones en vivo, pues han podido ver cómo conversar y hacer preguntas y demás, y no aquellos que nos han podido ver en las grabaciones que se suben al canal de YouTube, pues maravilloso si es que están ahora con nosotros para darnos todas sus dudas, ya que esta es la última sesión de este seminario Construyendo una cultura de madera. Vamos a hablar el día de hoy sobre instalaciones. Es un tema, repito, muy vasto. Voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda, dando los puntos más importantes, pero de verdad es que lo que es instalación requiere muchísimo más tiempo, ¿no? Que una sesión de una hora. Sin embargo, voy a tratar de dar todos los temas y bueno, ya en lo posterior podemos organizar o ver la posibilidad de hacer ya más seminarios más prácticos, que en la realidad es que la teoría es importantísima, pero no hay nada como la práctica. Bueno, pues nos arrancamos con el seminario y hablemos de instalación. No puedo hablar de instalaciones sin mencionar a la National Wood Flooring Association, porque muchísima de la información que yo les voy a compartir el día de hoy es obtenida a través de la National Wood Flooring Association. Es importante entender y saber que desafortunadamente en México no contamos con un organismo que nos regule todo lo que implica la instalación de pisos de madera o manufactura como tal de productos maderables. No contamos con un organismo que se dedique a capacitar y a regular. Por ende, muchísimas de las cosas que vamos a ver el día de hoy están basadas en la regulación norteamericana, que es la que hace la National. Y la National es quien te avala que tienes la capacidad técnica y los conocimientos, tanto técnicos, teóricos y prácticos, como para hacer prácticas en relación a la madera, a los pisos de madera muy en particular. Entonces, sí quiero empezar esta charla hablando de la National, porque sin la National es, ahora sí que es un poco nuestra guía. Y a mí me encantaría que en algún momento en México pudiésemos tener algo que nos regulara en todo lo que implica las prácticas, porque el hecho de no tener una guía se presta a muchos mitos, leyendas, fábulas y prácticas que se van haciendo a través del tiempo y recomendaciones del amigo, del instalador que yo conocía, del señor carpintero que trabajó con mi papá hace años. Entonces se hace una serie como de, y no digo que esté mal, pero muchas veces estas ideas que se generan en torno a la madera son ideas transmitidas de boca en boca o prácticas que se utilizaban en la antigüedad que hoy en día ya no son del todo útiles en algunos sentidos. Existen tecnologías diferentes, adhesivos diferentes, aceites distintos, poliuretanos diferentes. Entonces, a veces nos casamos con ideas que ya son más que nada mitos y leyendas o prácticas que se usaban anteriormente. Por eso yo considero que sería importantísimo que en México pudiésemos contar con algo como la National, porque es quien te da las guías, quien está actualizado, quien regula, quien realmente te puede decir si tienes o no tienes la capacidad para trabajar madera a nivel profesional y poder ofrecer servicios de calidad. Lo que buscamos todos los que estamos aquí, además de crear una cultura de madera tal cual, es que todos los resultados y tener conocimiento práctico y teórico de todo lo que implica trabajar con madera y hacerlo de la mejor manera posible, porque muchos de nosotros estamos en este negocio o ofrecemos servicios con productos maderables o nos dedicamos a la educación o nos dedicamos a comercializar productos o nos dedicamos a fabricar productos. Pero al final todos estamos aquí porque necesitamos aprender un poco más sobre esto.
Entonces, bueno, ya tocando el tema de que casi toda la información que vamos a ver ahora está recabada por parte de la National. Nosotros como empresa estamos certificados por la National Wood Flooring Association, lo cual a nosotros nos enorgullece porque podemos hablar con total seriedad de este tema. Y bueno, pues un poco lo que platicamos, esto es un resumen de todo lo que hemos tocado en relación a bosques, maderas, especies, productos, etcétera. Pero no puedo empezar a hacer una charla de instalación sin hablar sobre los conceptos más básicos que existen en la humedad de la madera. Entonces, es bien importante entender que las maderas, mientras están vivas, contienen muchísima humedad en su proceso. Por eso mismo es que en términos de materia forestal, los árboles deben tener una madurez suficiente, deben de tener una edad para poder ser utilizados. De otra manera, su vida está todavía muy joven y hablamos en términos de humedad, que es lo que recorren dentro de sus células, van a ser maderas que van a estar constantemente trabajando. Por eso una madera joven no puede ser utilizada para un producto maderable. ¿Por qué? Porque su humedad está todavía muy fluctuante, está viva, muy circulando dentro de su organismo. Entonces, es importante entender, partir que la humedad en la madera, la relación de la humedad sobre la madera es vital para hablar de instalaciones. Y aquí podemos ver un poco cómo son los recuadros en términos de la humedad que guardan las células de la madera. Hablamos que la madera sigue estando viva. No necesitamos que esté 100% seca, porque si está seca se muere. Necesitamos que es un recurso que sigue vivo. Pero ¿qué es lo que se va a buscar siempre en todas las aplicaciones de madera del tipo que me digan, ya sea para coníferas, maderas tropicales, maderas para interior, para exterior, para utilizar construcciones de madera, para deckings, para barras, para bancas, para N número de aplicaciones que se tiene en la madera? Lo que se necesita siempre lo que se tiene que buscar es el equilibrio. Y aquí partamos siempre desde esa premisa de que el equilibrio es lo más importante. Siempre lo ideal es que la madera tenga el equilibrio de humedad entre la humedad relativa del ambiente en donde va a ser utilizada. ¿Ok? Mientras exista este equilibrio, la madera se va a comportar de una manera adecuada y va a trabajar para lo que está destinada. Ahora bien, en términos de madera, podemos saber que existen un montón de factores que nos pueden determinar si existen problemas de humedad. La humedad, el exceso de humedad o la falta de humedad puede ser nuestro enemigo al trabajar con la madera. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por eso, las inspecciones previas son importantísimas. Hay que entender en dónde, cómo, cuándo. Entonces, si vemos que los firmes o las cimentaciones presentan fracturas, pueden ser problemas de humedad. Si vemos que los muros interiores también tienen fracturas o empieza a desprenderse parte de acabado, también puede ser por problemas de humedad. Si vemos que las ventanas se están desprendiendo los canceles, también puede ser por problemas de humedad. Si vemos que en las fachadas exteriores hay grietas, pueden ser por asentamientos o también pueden ser con problemas de humedad que se han incrementado por asentamientos. O sea, todo eso son consideraciones que nos van a afectar y es importante entenderlas y estudiarlas y saber que existen. ¿Para qué? Para de entrada saber cómo atacar un proyecto, cómo poder resolver. Yo siempre he pensado que todo tiene solución. La magia la realidad está en el cómo, o sea, todo el cómo es lo que te va a determinar cómo vas a trabajar ese proyecto en particular. Y entendiendo que la falta de humedad o el exceso de humedad nos puede generar un montón de problemas en términos de la madera. Se puede generar en acucharamiento, coronamiento, levantamientos, pueden hacerse levantamientos en las orillas, desplazamientos en los muros, se puede deslaminar. Entonces, todos esos aspectos de humedad, pueden afectar a la madera en diferentes situaciones. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver cómo ya una madera está como manchada. Eso es hongo, también es por humedad.
Del otro lado empieza a descolorarse, también es por humedad. Son problemas distintos que se generan por la humedad. Cuando se está acuchareando, en este sentido, quiere decir que la humedad viene de abajo, probablemente viene de los firmes. Entonces, por eso es bien importante entender la situación de cómo puede haber sido que estuvo mal hecha una aclimatación, puede ser que el sustrato no estaba adecuado. Hay muchos factores por los cuales nos podemos enfrentar, pero generalmente cuando se ve este tipo de maderas es porque la humedad viene de abajo. Cuando es a la inversa es porque la humedad viene de arriba. Entonces, de arriba puede ser que alguna ventana no está controlada y está permitiendo exceso de humedad. La humedad relativa del ambiente tampoco está controlada. Entonces, volvemos al punto de que existen distintos factores que nos afectan a la humedad. Y los vemos entre que se pueden ir acuchareando, se van desplazando. La madera sigue trabajando y va a seguir trabajando siempre porque es un elemento vivo. Una madera, como lo dije en algún momento, tarda aproximadamente 2 años en terminar de aclimatarse al 100 al lugar en donde está. Si es una madera bien aplicada, con una humedad correcta para el sitio en donde estuvo, se colocó, bien estivada, bien instalada, bien todo, digamos, este proceso de aclimatación va a ser imperceptible para nuestra vista. No lo vamos a poder ver cómo se va moviendo, pero vamos a saber que la madera se está acomodando y más o menos tarda 2 años. Si inmediatamente, un mes después, o una semana, o 2 semanas, o el tiempo que sea, empieza a presentar grietas, acucharamientos, empieza a desplazar, es que entonces hubo un problema en la planeación. Siempre tiene que ver con la planeación. Con Puede ser que la madera venga mal procesada, puede ser que no se estudiaron los firmes, pueden ser miles de factores que los vamos a conversar más a detalle, pero si hay problemas es porque algo no vimos. Eso es un hecho. Puede empezarse a desplazar en los muros porque la madera va a empezar a empujar. Entonces, si los muros son de tabla roca o son de duroc o son de algún material ligero, la madera va a ser más fuerte y los va a empezar a empujar. Entonces, es ahí donde empezamos a ver mayores problemas. O en pisos de ingeniería se da muchísimo. Si los pisos de ingeniería, por muy bien hechos que estén, pero no están colocados en un lugar donde se reguló la humedad, o donde se controla, pueden empezar a presentar deslaminación. Entonces, también ahí vemos otro problema. Empiezan como muchas de la ingeniería, no la que vimos las semanas anteriores, que es como la que nosotros fabricamos, sino que están como las contrachapas. Si los adhesivos y las prensas no eran de la mejor calidad, con un exceso de humedad relativa, empiezan a deslaminarse después de un tiempo. O si se vieron sometidos a una humedad excesiva, también van a empezar a deslaminarse. Entonces, son problemas que van surgiendo en instalaciones mal planeadas, mal estudiadas, porque tenemos que entender todos los factores desde el inicio. Podemos ver que muchas veces empiezan a decolorar. También eso pasa por salinidad, por exceso de humedad. Más allá del sol. El sol, ojo, el sol se come todo. No existe cosa que el sol no se coma. No es lo mismo decoloración por sol a decoloración por humedad. Es bien distinta y se ve así. La decoloración por humedad se ve como en la imagen que estamos viendo, que se ve como con motitas de colores, así se ve la decoloración por humedad. Las juntas se empiezan a separar porque probablemente no hubo juntas de expansión, porque no, a lo mejor el despiece también estuvo mal hecho, o sea, hay muchos factores que tenemos que considerar para instalar, pero todo esto lo vamos a ver un poco más a detalle. Ahora, hablando de aclimatación y humedad. Les comentaba yo en las primeras sesiones cuando hablábamos de la producción y los primeros procesos de la madera, hablábamos que se cortan los árboles, de ahí se mandan al aserradero, se cortan por piezas, se clasifican, se seleccionan y después pasan a un secado de horno. Esto es clave, un buen secado de horno.
regulado, certificado, que tiene un papel que dice, va a saber que la madera tiene que estar seca de acuerdo a la región a la que va destinada. Eso es bien importante. Ahora, quiero aclarar que estos valores que estamos viendo en la pantalla son referencia aproximada porque no existe un dato oficial para México. Para Estados Unidos, Canadá y Europa hay toda la documentación que avala los grados de humedad. En México, desafortunadamente, no contamos con valores oficiales, por llamarlo así. Esto es lo que en la práctica hemos descubierto. Sin embargo, es importante notar que México tiene muchísimos tipos de humedad, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que tenemos que entender que la región es variable y la madera tiene que estar eh, seca para la región a la que va dirigida, para que no haya problemas en términos de su manufactura. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque no es que no te vaya a funcionar una madera que no tenga esos grados de humedad. No es que no funcione, es que va a tardar más tiempo en aclimatarse, porque ya sea que tiene que absorber más humedad o liberar más humedad. Va a depender del caso que sea, ¿no? O sea, si yo tengo una madera que yo quería vender, por decir, a Estados Unidos y la tengo seca entre el 6 y el 9%, pero por alguna razón la vendí y se la llevan a Quintana Roo, claramente vemos que la humedad no nos va a dar. Entonces, esa madera va a tardar mucho más tiempo en absorber la humedad relativa del ambiente porque viene menos húmeda. Y lo que queremos es que esté igual de húmeda que lo que el ambiente te está demandando. Va a suceder mismo caso si es al revés. Entonces, volvemos al punto en el que es importantísimo que la humedad esté pensada para la región a la que va dirigido el producto. Ahora, aquí es bien importante. Por eso, estudiar los espacios es de vital importancia. Nosotros siempre, siempre, siempre les vamos a recomendar a quienes se dedican a la instalación de productos de madera, llámese el que se llame, ya sea pisos, para alambrines, para lo que sea, que por favor estudien el lugar al que van a instalar lo que sea que vayan a instalar. ¿Por qué? Porque todo es un factor determinante. No es lo mismo la humedad relativa que tienes en una planta baja que tienes pegado el manto freático, o si tienes abajo un sótano, o si tienes un estacionamiento, a la que vas a tener en el último nivel cuando estés ya al nivel de azotea. O sea, no es lo mismo. La humedad va a cambiar, es diferente. Aunque nosotros como personas no lo percibimos, en muchos casos sí sucede. Nos hemos enfrentado con proyectos de casas de 3 niveles que literal es un clima arriba en la planta baja y otro en el sótano. Son temperaturas diferentes. En unas tienen aire acondicionado y en otras tienen calefactor. Entonces, hablando de la misma casa, y eso te habla precisamente de lo extremoso que pueden llegar a ser ciertos espacios, ¿no? Obviamente ahorita, por ejemplo, ese ejemplo que les acabo de dar es como hacia Whisky Lucan, en una cañada. Entonces, claro que va a ser diferente la humedad que va a estar en el sótano, porque evidentemente al ser una cañada, la casa está como, una gran parte está sumergida en la tierra y otra gran parte está como volada. Entonces, todos esos factores nos van a determinar cómo baja la lluvia, va a ser diferente. Y la humedad de marzo va a ser diferente a la humedad de agosto. Si estamos en regiones como la Ciudad de México, que son muchos meses de lluvia constante. Entonces, llueve todos los días como 2 horas y luego sale el sol y luego hace frío. A mí me da mucha risa porque aquí todo el mundo carga con todo, con el paraguas, con las botas, con el suéter y con la blusa ligerita por si te da calor como al mediodía. O sea, es una locura. Todo eso afecta. ¿Por qué? Porque al final son factores que van a determinar la humedad y los climas y los ambientes que van a estar en los sitios. Por eso es importantísimo entender que siempre en sótanos sí se pueden instalar algunos, o sea, lo ideal siempre es instalar productos que sean más compatibles al uso al que se les va a dar.
En la sesión pasada yo les hablaba sobre las diferencias entre un piso de ingeniería y un piso sólido, que no necesariamente son precio ni peso. El piso de ingeniería se inventó para poder tener una opción que tenga un menor proceso de aclimatación. Es un producto un poco más estable en la aclimatación. Ojo, a la larga, un piso bien aclimatado sólido puede ser más estable porque dura más tiempo, nada más por eso. Pero el piso de ingeniería es estable por su composición, porque su trabajo de presión y compresión no es uniforme. Entonces se recomienda más utilizarlo en lugares más complejos. Es más sencillo de trabajar. Esa es la realidad. No es que el sólido no se pueda colocar. El sólido se puede colocar, pero va a necesitar mayores controles. ¿Y cómo son estos controles? Una infinidad de opciones que existen en el mercado y soluciones para controlar la humedad. ¿Cuáles son los factores más importantes a analizar en un sitio? Humedad, no nada más humedad relativa del ambiente, sino humedad de los firmes, humedad y humedad de la madera que se va a colocar. Son tres humedades bien diferentes. Firmes, si se va a colocar para pisos, humedad relativa del ambiente y humedad de la madera. Todas esas tres tendrían que estar en equilibrio para tener como el, ok, se puede. Planicidad de los firmes en caso de pisos. No es lo mismo que un piso esté liso a que esté nivelado. También, ojo ahí. Me pasa mucho que me dicen, no, es que está bien. Y dicen que está nivelado, pero no necesariamente el hecho de que esté nivelado implica que esté liso o que tenga la planicidad correcta o al revés. Se necesitan las dos cosas, tanto que estén nivelados como que tengan una planicidad. Ahí Aquí volvemos al punto de los mitos. Yo me he enfrentado con personas que me dicen, es que a mí me dijeron que cuando el firme estaba poroso y estaba como rugoso era mejor porque el adhesivo tenía mejor agarre. No, eso no aplica en las maderas. Podrá aplicar para otro tipo de acabados, cerámicos, porcelanatos. No es mi especialidad. Pero en maderas, que sí lo es, definitivamente no. Necesitamos que los firmes estén lisos. ¿Por qué? Porque los adhesivos, si es que va pegada a la madera, necesitan tener mayor fijación de manera uniforme, de otra forma no van a trabajar igual. Lo vamos a ver más adelante qué tipo de adhesivos y cómo son las aplicaciones, pero esta idea de que mientras más rugoso mejor porque tiene mejor agarre, eso es un mito. Y las condiciones generales se refiere a que el sitio, entender si es una obra nueva, si es una remodelación, si hay tuberías que sustituir, si el piso ya tiene es un firme que ya está agrietado. Nos ha pasado que luego nos enfrentamos con remodelaciones de casas muy antiguas y los firmes ya te presentan con varillas que ya están oxidadas, que tienen ya, o sea, su vida útil ya dio de sí, las cosas necesitan mantenimiento, no existe nada que no lo requiera. Pero bueno, a veces nos vamos con la creencia de que no, no pasa nada, ahí está el concreto y sí, ahí sigue, o sea, no se ha caído, y mientras no se caiga funciona, no, no necesariamente es así. Muchas veces los firmes ya no están en condiciones o están muy porosos o están muy agrietados y necesitan un refuerzo, ya sea con una malla o con otro tipo de soluciones que existen en la construcción de mil marcas o técnicas. Ahora bien, ¿cuáles son esas soluciones? Primero que nada, los firmes se tienen que limpiar. Si no contamos con una nivelación adecuada, es decir, que los firmes se encuentran así, aunque tengan unas pequeñas grietas o pequeños baches, se pueden resolver, pero todo va a depender de las condiciones del firme. Ya sea que el firme requiera un autonivelante porque de verdad sus variantes son mucho mayores a 3 milímetros, o con un bacheo ligero se pueden corregir, o con un desbaste ligero, sobre todo en fracturas. Muchas veces nos enfrentamos con firmes que tienen fracturas y las fracturas generalmente generan una cresta. A la hora de que se fractura el concreto, siempre como que levanta un poco. No se ve casi al ojo, pero cuando mides, obviamente, sacas niveles correctamente,
te das cuenta que las diferencias son milimétricas. Con un desbaste ligero puede salir, pero va a ser dependiendo de, ahora sí que tanto es tantito, ¿no? O sea, midiendo correctamente. Si sabes que con un desbaste queda, con un desbaste es más que suficiente. Si ves que es demasiado, entonces sí se tiene que hacer una limpieza mecánica o un autonivelante. Y los autonivelantes existen de diferentes espesores. Pueden ser desde 6 milímetros, 3 milímetros hasta 9. Ya más de 9 yo considero en muchas marcas, o ya de plano ahí es meter ya un firme pequeño con una malla para que realmente el agarre esté bien, por favor. Y aquí sí yo hago mucho énfasis en esto, en lo que se conoce como la famosa lechada. No la utilicen, por favor, porque es una mala práctica en relación a pisos de madera, porque la lechada es muy frágil. Sí da la impresión que puede funcionar como un autonivelante porque es muy líquida y entonces queda lisita y parejita. El problema es que no tiene un F'C correcto como para poder soportar el trabajo que va a representar un adhesivo bueno y una madera buena. Muchas veces nos pasa que siempre, obviamente, cualquier problema en términos de instalación, empiezas de lo visible a lo no visible. Entonces, si tu piso se empieza a agrietar, lo primero que dices, el piso me salió malo, la madera está mal, viene mal, me la instalaron mal, es que esta madera no sé qué. Y a veces no es la madera. Y luego te vas como que vas como detective descubriendo las capas y entonces quitas la madera y te das cuenta que el adhesivo estaba bien aplicado. ¿Cuál era el problema? El firme. Y muchas veces no, esas son cosas que no se ven, que uno lo que ve es lo que es el acabado final. Entonces, primero pensamos que el problema tiene que ver con el acabado final, pero muchas veces no es así. Muchas veces el firme es el que trae los problemas porque es un firme agrietado, porque es un firme que ya está muy trabajado y que no se corrigieron fracturas, que está poroso, por ejemplo. Nos ha pasado muchísimas veces que retiramos un piso que dio una vida útil pisos de ingeniería, ¿eh? Que dio una vida útil de 8 años, que es poco para un piso de ingeniería, y nos damos cuenta que el piso de ingeniería ya estaba deslaminado y el problema, malos adhesivos y firmes malos, o sea, malos en términos de porosidad, están como polvorón, que tú los pisas y se empieza a desprender demasiado. Eso lo único que va a provocar es que el adhesivo, por muy bueno que sea y por muy buena que sea tu aplicación, no va a fijar correctamente. Entonces, entender el sitio es bien importante. Otra cosa que quisiera mencionar que pasa mucho, porque es algo que me preguntan constantemente, ¿se puede instalar un piso sobre otro piso? Sí se puede, de poderse se puede. Idealmente yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Yo sé, suena mucho como es que hay que quitar lo que existe y, o sea, es mucho trabajo, cuesta dinero, polvo, mano de obra, tiempo, etcétera. Sí, pero el riesgo que corremos es que nosotros solo podemos ver lo que vemos, podemos medir ciertas cosas. Por ejemplo, la humedad se puede medir con un higrómetro, pero tú no sabes qué hay abajo de tu cerámico hasta que no lo quitas. No sabes qué hay. No sabes si abajo de tu cerámico el pegazulejo estuvo bien puesto. No sabes si está ya fracturado, aunque tú por afuera lo ves bien, por adentro no sabes si ya tuvo un trabajo y ya trabajó demasiado y está fracturado. Todas esas pequeñas cosas que no sabes, eventualmente van a brincar hacia arriba, porque cualquier problema que exista en términos de firmes, pisos, lo que sea, siempre sale en su gran mayoría de adentro hacia afuera. Entonces, puede ser que coloques el piso encima y el adhesivo esté bien puesto y el piso esté bien colocado, pero si por alguna razón una fractura interna empieza a trabajar, eso va a empezar a rebotar para arriba, para arriba, para arriba, y entonces vas a empezar a oír un en el piso. Y, y vas a decir, ay, está mal instalado el piso. Y no, probablemente el problema venga desde más abajo. Por eso yo no recomiendo que se instale sobre otro acabado, porque es un riesgo, porque no sabes qué hay abajo de eso. Y el problema es que puede haber algo grave que no estés viendo, porque literal, no sabemos. Y esa es la parte que yo siempre digo.
En términos de instalaciones, hasta no ver, no saber y no creer y no medir. No, si no tengo manera de ver qué hay, no te puedo yo garantizar absolutamente nada porque no sé qué existe abajo. Y es lo mismo acá. Entonces, por eso yo no lo recomiendo. Sí se puede, es una práctica que mucha gente hace, pero por ejemplo, la National nunca te la va a recomendar. O sea, la National eso te dice, ¿quieres poner madera? Tienes que quitar lo que existe y poner madera, como debe de ser. Luego, otra cosa también, contaminantes. Otras, volvemos al mismo punto de los mitos y leyendas y demás. Nos hemos enfrentado con problemas en obra porque había un piso instalado, no sé, un laminado o un vinílico o un lo que sea que va pegado. Lo quitan. Y el adhesivo era a lo mejor una base solvente o era, el adhesivo hasta puede ser base uretano, ¿eh? Pero quedaron fragmentos de adhesivo a la hora de quitar. Y al maestro se le hizo fácil para remover ese adhesivo, echar solventes y thinner y aguarrás y toda esta serie de abrasivos para disolver el pegamento. No, eso contamina los firmes. Y el problema de usar ese tipo de técnicas es que ese firme ya se contaminó y ese firme no va a poder tener la porosidad adecuada para, una, transmitir humedad, porque los firmes respiran, todos los firmes respiran, todos. Lo ideal es que lo que respire no afecte ni el adhesivo ni afecte la madera, que sea perfectamente transparente y normal. Pero el problema es que si se metieron este tipo de contaminantes, ese firme ya no funciona. ¿Por qué? Porque nunca va a poder tener el agarre suficiente ni la porosidad suficiente para poder recibir después otro adhesivo. Entonces, ojo ahí. ¿Cómo se retiran los adhesivos? No hay otra más que limpieza mecánica o limpieza manual. Va a depender de la cantidad de adhesivo que haya o de la cantidad de pegazulejo que haya o sea, si es demasiado, con una limpieza mecánica, porque es la única manera que te garantiza que va a quedar el firme libre de adhesivos viejos o de pegazulejos viejos. Pero por favor no pongan aguarrás ni thinner de esas cosas porque contaminan los firmes. Otra cosa, pues, es la nivelación. O sea, repito, no es lo mismo, puede ser un piso que esté liso pero no nivelado o un piso nivelado que no esté liso. Entonces, tienen que estar de las dos. ¿Por qué? Porque si no está nivelado, el problema que vamos a tener es que va a trabajar en las secciones en las que tiene diferencias de nivel, va a trabajar de una manera en la que va a trabajar distinto en las que no tiene diferencias de nivel. Entonces, no podemos garantizar una correcta instalación si la nivelación y el trabajo de la madera va a ser distinto en cada zona. Eso es un error. Y otra de las prácticas que se suele hacer aquí, que yo la he visto y que tampoco la recomiendo, es que a veces me nivelan con el adhesivo. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo no necesito autonivelantes, yo necesito nivelar, yo nivelo con el adhesivo y con eso queda. Mm, en lo personal, considero que, para empezar, es una práctica que la National te dice, eso no se hace así. Y dos, tiene una razón de ser. No es correcto, primero que nada, porque, vaya, hay que saber qué adhesivo se utiliza. Obviamente, si utilizamos adhesivos base solvente, que son muy económicos, pero son súper tóxicos y son muy fáciles de aplicar, pero con baja elongación, claro que lo puedes usar como nivelante. El problema es que, una, son de baja elongación, entonces no van a tener el mejor agarre y este, no es la mejor manera de nivelar, porque en esos lugares en los que no está trabajando, va a trabajar más y es un adhesivo que va a quedar muy líquido, entonces no va a funcionar a la larga. Lo ideal es nivelar con un producto adecuado para nivelar y que quede liso de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante. Ojo, aquí es bien importante y yo sí, siempre invito a que se adquieran productos en donde la mayoría de los fabricantes de confianza, desde luego, de adhesivos, poliuretanos, de autonivelantes, de concretos, de cualquiera, te van a poder ofrecer su información por adelantado. Esto habla de la transparencia. Yo aquí sí, siempre
recomiendo que trabajen con productos que vengan certificados, que vengan garantizados, que ofrezcan buenas garantías y que te den toda la información transparente a la mano. ¿Por qué? Porque quienes no te dan eso, entonces tú realmente no estás sabiendo cómo utilizarlo ni qué garantías te puedan dar. Y en este sentido es bien importante y muchos fabricantes capacitan a la gente para que sepan usar sus productos. Yo de verdad sí les pido que siempre que van a utilizar un producto que no conozcan, vean tutoriales, investiguen y hagan pruebas de cómo aplicarlo para que sepan y lean absolutamente toda la información que el fabricante entrega. Porque sé que a veces suena cansado, pero ahí te evitas un montón de problemas precisamente porque como no tenemos muchas guías, muchos son de lo que me dijo mi abuelito que se hacía y entonces el tío y el señor que se dedica a la madera, que hace carpintería, pero instala pisos, pero también hace electricidad. O sea, entendamos que existen buenas prácticas y prácticas que están completamente reguladas. Acá, tal vez en México no, pero sí existen en otros países y pueden servirnos como guías. Entonces, repitiendo el punto de la instalación, es bien importante siempre ver los niveles. Por ejemplo, acá en la imagen que vemos, pues claramente se ve que está desnivelado. O sea, y eso se mide, no es como de, ah, yo lo veo bien. Todo, por favor, documentado. Existen, este, metodología para medir niveles, para tomar humedad. No es de que toco el firme y se siente seco, no. Existen higrómetros especificados para darte y arrojarte la información. Incluso hay higrómetros que te determinan la humedad de los firmes en todo lo que va del día. Son chips que se instalan, se hace una perforación en el concreto, se instala el chip y se deja ahí durante 3, 4 días y te va arrojando todos los datos de humedad para que tengas toda una guía de cómo se comporta la humedad en un día completo, cuando son lugares donde amerita estudiarlos. Evidentemente habrá lugares en los que con una medición de humedad con un higrómetro bien calibrado basta, habrá lugares que no, que tengan muchísima complejidad. No es lo mismo una Ciudad de México a un Mérida o un Monterrey. Cada sitio va a tener su especialidad, pero por eso es importante que se tomen las medidas correspondientes a cada región. Ahora, en términos de planicidad de los firmes, en esta tabla podemos ver que existen muchísimos, o sea, como granulación y estratificación de los firmes. Los adhesivos, la gran mayoría de fabricantes de adhesivos te va a decir que tu firme tiene que estar entre el 2 y el 4. Más del 4 ya no tienes planicidad. Entonces, eso es otra consideración, porque me pasa mucho porque dices, lo necesito liso, pero bueno, mi percepción del liso puede ser diferente a la percepción del liso del arquitecto, del contratista o de quien sea, ¿no? Hasta del cliente. No, no, hay una tabla que regula la cantidad de este, estratificación que tiene que tener la porosidad de los firmes. Y es una guía muy sencilla. Si tu firma está dentro del 2 y el 4, entras en casi prácticamente ante cualquier estándar de la mayoría de los fabricantes. Ahora, medidas de porosidad del concreto. Como les decía yo, los concretos respiran. Entonces, es bien importante que si se encuentran un concreto como el de la imagen que está tachada, no podemos instalar ahí. Ese concreto ya está contaminado. ¿Por qué? Porque ya tiene algún tipo de producto que no, que va a reducir la eficacia de cualquier tipo de adhesivo especializado para cualquier cosa, llámese cerámico o madera. Digo, aquí nos venimos a hablar de madera, pero un firme que te presenta así que no tiene absorción del agua, es un firme que no te va, que así como no te agarra el agua, no te va a agarrar el adhesivo y vas a tener un problema. Entonces es importante sí mojar un poco para ver cómo se comporta. Es una prueba muy sencillita, digo, no es como echarle la cubetada porque después eso te va a afectar la humedad, pero es como para medir digamos, como la respiración que tiene el firme, que realmente sea un firme que va a estar trabajando correctamente, porque, repito, los firmes respiran. Y existen, pues, una serie de maneras para preparar un firme, ¿no? O sea, pueden ser con autonivelantes muy ligeros,
de 3 6 milímetros, como pueden ser correcciones ya con cementos más granulados, más densos, para grietas fuertes, separaciones de juntas, juntas de expansión, etcétera, etcétera. Existen muchos tipos de soluciones para preparar un firme, pero en mi experiencia, salvo que sea una obra nueva que desde el principio la ataques, ningún firme está libre de preparación de firmes. Ninguno. Siempre, generalmente, cuando haces una remodelación o tienes que hacer un cambio de piso, lo que sea, el firme requiere un tipo de preparación, desde lo más ligero hasta lo más complejo. Pero quitando a un lado las construcciones nuevas, es raro un firme que no requiera nada. Ahora, ¿cómo son? Existen varios tipos de mediciones de humedad y aquí vamos allá a hablar un tema más como de aclimatación. Entonces, la aclimatación se mide a través de un higrómetro, es un aparatito que se puede poner en la madera y se puede medir con dos pincitas que los tocan o hay unos que solamente se ponen encima. Va a depender de las recomendaciones de tu fabricante y va a depender de la marca de los higrómetros. Existen también muchas marcas en el mercado, pero es importante contar con aquellas marcas que avalen, por ejemplo, la National. La National te dice, estas marcas funcionan bien y te da tus recomendaciones. Esa es la parte buena de la National, que ellos te dan muchas guías para que sepas usar las cosas correctamente, ¿no? Y ahora, estivación. También se le llama tingleado. La madera, cuando tú la recibes, no puedes ponerla, o sea, ni parada, ni... Lo ideal siempre es que la saques, cuando recibes un piso de maderas, que lo saques de su caja y lo estives correctamente. Esa estivación que estamos viendo ahorita en la imagen es lo más adecuado porque te va a permitir que la madera se aclimate de manera uniforme y que puedas ya instalarla posteriormente. Ahora, ¿cuánto tiempo la tienes que dejar ahí? Va a depender. Lo ideal es que cuando la humedad de la madera y la del ambiente estén en equilibrio. Cuando estén en equilibrio ya está. Hay personas que dicen de 2 a 3 días, sí, o sea, acá en la Ciudad de México yo les puedo decir que en mi experiencia, en 2 días la madera queda, pero no es una regla general. Yo eso lo sé porque la práctica me ha llevado a eso, pero no va a ser lo mismo en Mérida, no va a ser lo mismo en Oaxaca, no va a ser lo mismo en Monterrey o en Vallarta o en Los Cabos. Pero lo que te va a determinar cuánto es el higrómetro, no hay de otra. La información que te arroje el higrómetro es la única información de la que te puedes fiar. Y eso hablando de maderas que estuvieron correctamente estufadas. Obviamente maderas que no se estufaron y que solamente se secaron a la intemperie, olvídense, pueden pasar meses en lo que se aclimatan y no se van a aclimatar del todo correcto. Por eso hay estándares para aclimatación y certificación en secado de hornos. Por eso es bien importante siempre conseguir madera de un origen regulado y controlado. Ahora, ya que tenemos la madera estivada correctamente, tampoco se es así como de, bueno, ya la tengo estivada y ahora ya la voy poniendo así como va. No, hay que hacer un despiece y esa parte también es otro punto importante a considerar. Los despieces generalmente siempre son de los centros hacia los exteriores, pero cuando estamos hablando de habitaciones como esta que estamos viendo, que a lo mejor tendrá unos 3 4 metros, habrá salones enormes que son 40 metros. Ahí se va a tener que seccionar el despiece, porque es importante, la madera siempre va a trabajar, se va a expandir y se va a contraer de acuerdo a su, a su lugar en donde esté ubicado. Entonces, es bien importante hacer un trazado de despiece que siempre parta de los centros hacia los exteriores y siempre dejar juntas de expansión en los exteriores de 1,5 centímetros más o menos aproximadamente. Cada fabricante te tiene que dar dentro de sus guías de instalación cuánto tiene que ser una junta de expansión. Es raro el fabricante que te va a decir que no necesitas juntas de expansión en madera, madera, madera. Ahora, ¿cómo lo ideal en las maderas es que se vean irregulares en términos del cuatrapeo a la hora de colocar la madera? En la figura que vemos del lado derecho se ve como el tipo H. En lo personal a mí no me gusta, ¿eh? Yo aquí estoy hablando de manera personal, no me gusta porque siento que pierde movilidad. Hay gente a la que le gusta que se vea como todo muy ordenado, pero la madera
Como saben, es un producto natural y es un producto que va a venir, una caja de madera te va a venir empatada de diferentes largos. Entonces, lo ideal es que se vea este movimiento, porque además ese movimiento va a ayudar a que a la hora de la contracción y la expansión natural de la madera no sea tan agresivo. Con un despiece en tipo H se va a mover todo parejo. En cambio, cuando tienes más cuatrapeados de forma irregular, va a trabajar un poco menos. Y le da el efecto de que es madera, madera, porque vienen de piezas de diferentes largos. La madera bien aprovechada tiene que venir así, porque es un producto natural. Y aprovechas la madera al 100 en largos pequeñitos como largos grandes para poderlo meter en una caja y que la caja sea lo más utilizable posible. Ahora, la madera se puede instalar en bastidores. Por ejemplo, hay casas muy antiguas, acá en la colonia Roma, Condesa, Juárez, Lomas, son zonas que tienen casas muy antiguas en donde las maderas se ponían con bastidor, incluso hasta tienen respiraderos en la parte de abajo. Ese tipo de casas, pues evidentemente hay espacios entre el firme y donde está la entrada o el nivel de la puerta de 40 centímetros. Ahí lo ideal es que pues se mantenga un poco el bastidor porque si no se tiene que rellenar con una losa y es todo un relajo. Con un bastidor perfectamente queda. Lo ideal es que se ponga, nosotros siempre recomendamos que se ponga un triply en el bastidor. Aquí lo están instalando directamente porque la altura no es tanta, es más chiquita. Pero lo ideal es que sí se ponga un bastidor para que la madera tenga planicidad, porque no es que esté mal hecho esto como lo estamos viendo, está bien, se vale, va clavada, y si se fijan, los travesaños tienen muy poquita separación entre sí para que trabaje menos la madera. Mientras más espacio le des, va a trabajar mucho más y va a ser mucho más complejo. Pero lo ideal es que puede ir así como está cuando la distancia es chiquita y cuando es muy grande, lo ideal es que sí se ponga un triple y se instale la madera encima del triple. Otra, lo que yo normalmente recomiendo ya hoy en día, porque la tecnología te lo permite, evidentemente antes las instalaciones se tenían que hacer sobre bastidores, se ponía la madera, se lijaba y se pulía en sitio porque no había productos que te pudieran garantizar adhesivos correctos y demás. Hoy en día existen productos de las mejores calidades que te permiten poder hacer instalaciones más prácticas y más rápidas con mayor seguridad. Nosotros generalmente siempre recomendamos que se usen adhesivos y que vaya pegada, porque eso sí te va a garantizar que no vas a tener problemas y que en su mayoría vas a estar, ay, perdón, aquí alguien está levantando la mano. Sí, soy yo, Pau, perdón. No te preocupes. Tenemos por acá una pregunta en un grupo de Facebook. Nos preguntan sobre lo que acabas de decir. En el caso de los bastidores que veíamos eran metálicos, pero la pregunta es si se puede utilizar bastidores de madera o se puede usar directamente el triple sin bastidor. Ok, sí tengo una respuesta para todo eso, de hecho la voy a platicar más a detalle, pero sí, sí se puede utilizar bastidores de madera. Va a depender para dónde es. Si es para el interior, pues puede ser una madera secada para el interior. Si es para exterior, tiene que ser a fuerza una madera secada para el exterior. Ojo ahí, por favor. No supongan que es lo mismo afuera y adentro, por favor. Si es para exterior, de preferencia metálica. Sí, sí existen de madera, madera, madera. Yo lo he visto en Estados Unidos y Canadá, se utiliza mucho el bastidor de madera, madera, pero son maderas que ya están secadas y comercializadas para el exterior. En interiores también se puede. Y también se puede metálico, pero ya en interior metálico es un poco excesivo, porque el metal se utiliza como con un primer y una base epóxica precisamente para la intemperie. Entonces en un interior no. Ahora, si se pone encima de un triple y el triple directamente va al firme, tu problema va a ser qué tienes abajo del triple y el firme. Puede ser que tengas un bajo alfombra o algo que te mitigue la desnivelación. No tengo ningún problema, se puede. Solamente que si por alguna razón existe una granulación dentro de tu firme, por mucho que tengas un bajo alfombra abajo de tu triple, va a empezar a tronar. Y entonces en esa sección en particular vas a oír un cruc, se va a empezar a mover o se va a empezar a hundir poco a poco. Por eso lo ideal es que los firmes estén muy bien estudiados y su solución sea la más adecuada de acuerdo al problema que tienes. Siempre esa es la premisa. O sea, el problema que tienes tiene una solución,
muy costosa o muy económica, pero más allá de que sea costosa o no, tiene que ser lo que tenga la mejor relación costo-beneficio, que te genere la mejor solución. Entonces, regresando un poco a la imagen que vemos, esto es con una madera colocada con adhesivo. Ahora quiero enfatizar que los adhesivos se tienen que colocar de manera uniforme. Yo he tenido muchos problemas al de quitar pisos que están mal instalados y que me encuentro con problemas como que está la pieza, la quitas y se ve la motita de adhesivo aquí y la motita de adhesivo aquí, porque lo que hizo el instalador fue tomar el adhesivo y hacer esto. Eso, por el amor de Dios, no lo hagan nunca, jamás. Y si ven que alguien lo hace, tache, porque eso es una mala aplicación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ok, lo pones aquí y a la hora que se hace un poco más grande, pero habrá un pedacito que te quede sin adhesivo. Ese pedacito ya va a trabajar de manera distinta del que tiene adhesivo. Entonces, no te va a cubrir ninguna garantía y si tienes algún problema, ningún fabricante, ni el del piso ni el del adhesivo, te va a respaldar por una mala aplicación. Y se utilizan, y cada fabricante te va a decir, mi adhesivo se usa de esta forma, utilizas estas cuñas, porque las cuñas son importantes entender qué cuña para qué adhesivo, para que la distribución del adhesivo sea correcta, porque muchas veces estos adhesivos son muy espesos y esos adhesivos muy espesos no todo el mundo lo sabe trabajar ni lo sabe manipular. Entonces, cada cada producto va a tener una guía importante de que se usa con estas cuñas, en estas condiciones. Una vez abierto, ya no se puede volver a cerrar y lo tienes que utilizar porque se empieza a oxigenar. O sea, existen 100,000 factores que te van a determinar cómo debe ser una instalación. Pero lo que sí es una realidad es que los adhesivos se colocan de manera uniforme, así como lo vemos en la imagen. Nada de que por pedacitos y se pone el piso, porque muchas veces algunos instaladores con malas prácticas lo hacen para ahorrar material. Entonces cobran menos instalación, dicen, no, yo te cobro, te están cobrando muy caro y te dicen que requieren 2 cubetas y en realidad usaron una, la otra la revendieron o no calcularon bien la cantidad de cubetas porque justamente están haciendo que te rindan con esas malas prácticas y tú no lo ves porque tú ya ves el producto instalado. El problema es pasando el tiempo, cuando empiezan a salir que te truena el piso, porque si truena, está mal instalado. Solamente puede tronar en donde yo sí podría decirte que truena sin que esté mal instalado es sobre bastidor sin triplay. Sobre bastidor sin triplay sí podría tronar, pero si está pegado y truena, está mal colocado. ¿Y qué pasa si no usas las cuñas adecuadas? Tienes excesos de adhesivos como los que estamos viendo en la imagen, que no debe de ser. O sea, un adhesivo bien aplicado no tendría por qué verse así, ni esos como brotes del adhesivo. Está mal colocado. Y ahí vamos a ver cómo hay malas aplicaciones de adhesivos y cómo tendría que ser la cobertura. La cobertura tiene que ser total. Un adhesivo tiene que colocarse de manera uniforme. De otra manera, no te va a funcionar y no te va a... De nada te sirve comprar un excelente adhesivo si no lo sabes aplicar correctamente. Ahora, aquí viene el otro punto, instalaciones flotadas. Las instalaciones flotadas yo solamente las recomiendo con pisos de ingeniería. En madera sólida nunca te voy a recomendar que metas una instalación flotada porque las instalaciones flotadas, como su nombre lo dicen, no tienen sujeción en la parte de abajo. Entonces, una madera sólida va a trabajar y en su proceso de aclimatación se va a estar moviendo. Y si tú la dejas que se mueva libremente sin ningún tipo de clavo o adhesivo, pues ahora sí que va a expandirse como quiera. En cambio, la de ingeniería no tiene tanto ese problema porque es una madera que no se mueve tanto por su composición, entonces puede ser flotada. Pero yo les voy a decir una cosa, el hecho de que sea flotada no te garantiza para nada que si tu firma está mal no vas a tener problemas. Tuvimos un problema justamente reciente, eh, había un firme que estaba mal, nosotros nos negamos a instalarlo porque estaba con malas condiciones y se le puso un bajo piso, se flotó la instalación, un piso de ingeniería. Ese piso al año ya parecía montaña rusa, tenía una cantidad de hoyos y no trabajaba bien, el bajo piso estaba bien, el piso estaba bien con su despiece correcto. ¿Cuál fue el problema? El firme estaba mal. Y el firme, si está mal, te va a dar problemas
esté pegado, esté flotado, esté como esté, salvo con bastidor, porque ahí con el bastidor no tienes lío. Pero si por decir tu firma está mal y metes una hoja de triple y de todas formas abajo no cuidaste, va a trabajar y vas a tener problemas, ya sea si el firme tiene grietas o hay humedad. Eso es hablando en términos de pisos interiores. Ahora vamos a hablar un poco sobre pisos en exterior, para ya irme un poco más rápido, porque ya vi que ya es que es un tema bien extenso, por eso estoy tratando de darle velocidad. Ahora, para el decking tenemos varias alternativas. El decking es una madera que va para el exterior, entonces propiamente no requiere que se esté aclimatando tanto como una para interior, porque las temperaturas y la humedad en el interior siempre va a ser diferente a la humedad en el exterior, pero el exterior es variable. Entonces, una madera secada y manufacturada y comercializada para el exterior debe estar hecha para eso, para estos cambios climáticos, porque no es lo mismo cuando llueve que cuando no llueve, no es lo mismo cuando es invierno que cuando es primavera, porque afuera la temperatura no la puedes controlar. Afuera existe y no tienes de opción. Entonces, en el proceso de aclimatación en una madera para exterior no es que tengas que tener tantos controles de estivación y demás como en el interior, porque la madera está diseñada para eso. Pero lo que sí tienes que tener siempre es que una madera para exterior no puede ir directo al firme. ¿Por qué? Porque se va a encharcar y se va a echar a perder. Tiene que existir filtración. Por eso se instalan a través de bastidores. Los bastidores pueden ser bastidores de acero, como los que vemos en la imagen, o pueden ser de madera, como lo comentamos anteriormente. Abajo puede tener firme o pueden estar directamente con grava y pasto, hay mallas especiales para que no esté creciendo la vegetación, pero lo que sí es importantísimo es que estos bastidores, primero que nada, no tengan separaciones mayores a 40 centímetros. Estamos hablando de entre 30 y 40. Me pasa mucho, mucho que por ahorrar acero, porque el acero es caro, me ponen separaciones de 60, 70 centímetros o hasta 50. Eso no es recomendable, ningún fabricante te lo va a recomendar, salvo que sea PVC. ¿Por qué? Porque mientras más holgura le das al travesaño, más te va a trabajar la madera. Es una madera que te va a dar problemas con el tiempo. Es mejor hacer las cosas bien desde el inicio y dejar espacios de entre 30 y 40 máximo. Ahora, en términos de la instalación, siempre las maderas de mínimo necesitan 6 milímetros de separación entre una tabla y otra. Es decir, que entre este y el que sigue, por lo menos 6 milímetros. ¿Por qué? Porque esos 6 milímetros te van a garantizar que cuando trabaje la madera no se va a pegar y va a permitir que el agua siga filtrándose. Entonces, esa parte es importantísima. El agua tiene que filtrar. Y lo que haya abajo, de preferencia, ya sea si es manto freático que está absorbiendo, perfecto, pero si es concreto, que sus pendientes estén bien hechas para que no se encharque, porque eso también genera problemas. Volvemos al punto. Estudiar el espacio es importante y saber que los registros estén bien puestos, que tengan bajadas de pendientes pluviales bien dirigidas, que los céspoles estén bien hechos, etcétera, etcétera. Todas esas consideraciones son importantísimas porque de nada nos va a servir que el bastidor esté bien, que la madera esté bien colocada, si por decir en la parte de abajo no hay filtraciones o no están bien hechas las pendientes. Ahora, ¿cómo se puede instalar la madera? Existen dos sistemas. Uno que se llama sistema de galleta, que es como el que estamos viendo ahorita, que no se le ve el clavacote a la madera, se ve limpia, y se le hace una ranura justamente como en esta sección, y ahí se le mete una especie como de lámina, y eso es lo que se sujeta al bastidor. Eso se llama sistema de galleta. Es muy práctico porque visualmente no ves el clavacote, pero sí es más difícil de darle un poco de mantenimiento. Entonces aquí desgustos tal cual. La otra opción es clavada con pija de acero inoxidable y con el clavacote. El clavacote de preferencia, siempre que sea si estás hablando de maderas tropicales, clavacote de especies tropicales. Y lo ideal es que sea de la misma especie. No cualquiera te fabrica clavacotes de especies duras como un cumarú o como un nipe. No es fácil conseguir eso.
Pero sí se puede conseguir. Un buen instalador va a saber dónde conseguirlo y cómo conseguirlo. Y otro factor importantísimo para la instalación de deckings es el aceitado. Las maderas, como saben, son elementos vivos. Necesitan estar humectándose. Es como ustedes necesitan humectación en su piel. Lo mismo la madera. Entonces es importante que las maderas se aceiten. ¿Qué aceite? Existen una cantidad de marcas y productos que te garantizan, especializados para maderas, para exteriores, que te van a garantizar ya sea color, duración, aplicación, etcétera. Aquí hay muchísimas alternativas, pero lo que sí es vital es que se esté aceitando y que una madera no puede quedarse sin aceitado, así como por la eternidad. Por lo menos cada 6 meses, en los casos más tranquilos. Hay lugares en donde por lo menos cada 3 meses. Va a depender de el asolamiento, la cantidad de lluvia. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene lluvia muy contaminante, tiene lluvia con mucha polución. Entonces eso suele maltratar más la madera. Ahí necesitas de darle más aceite. Hay lugares donde el sol es muy extremo, entonces ahí necesitas darle más aceite. Va a depender del sitio, repito. Condiciones generales del lugar, es importantísimo, pero sí es importante que sí se mantenga aceitada la madera para que siempre mantenga su brillo. Ahora, aceites yo sí recomiendo, no recomiendo para exterior poliuretanos, porque el poliuretano tapa el poro y lo que queremos es que la madera respire de manera óptima, no que deje de respirar, porque se ve muy bonito barnizado. El problema es que ese barniz, como es poliuretano, empieza a despellejarse y empieza a parecer como cuando te pones resistol en la mano, que ya después de un ratito se te ve todo descarapelado, así, porque justamente no estás dejando que respire. Y bueno, ya para cerrar el tema de instalaciones, hablamos sobre tableros. Los tableros, como son piezas de madera aserradas, ¿cómo se instalan? Es como cualquier madera. Va a depender del uso al que le des. Si tú quieres, como son para interiores o exteriores, dependiendo, si tú quieres que quede un acabado muy pulido, pues la lijas muchísimo, ¿no? Le puedes poner selladores, aceites, barnices, este, ceras. Ahí sí, el acabado que desees, con un tablero tú puedes, si quieres que sea natural, mate, brillante, semibrillante, va a depender del uso que le quieras dar, para qué esté destinado y el acabado que le quieras dar de acuerdo al gusto del cliente o de tu gusto, tal cual, pero es como cualquier mueble de madera o como cualquier madera utilizada para barras, o sea, se lija, se le aplica ya sea una tinta o un barniz o un sellador, o se le da un acabado pulido o semipulido que se vea más rústico. Aquí va a depender completa y absolutamente de la necesidad y el gusto que tenga cada quien. Y bueno, pues con esto yo concluyo toda la parte de instalación. Y pues este seminario que para mí ha sido muy grato impartir, ya me quedé sin voz porque ahora sí hablé y hablé y hablé y hablé, pero es un tema muy extenso. No sé si, creo que por ahí no sé si hay alguna duda, comentario. Creo que va bastante bien, muy interesante. De hecho, para los que no han visto todos las clases pasadas, creo que en esta se ven algunos puntos que eran fundamentales. Respecto al bastidor que mencionabas también, en el caso de los pisos de ingeniería, decíamos que solamente son para interior, ¿verdad? Sí, los pisos de ingeniería son solamente para interior, así como las duelas sólidas. Todo lo que viene machimbrado, como esto, generalmente es para interior. Para exterior no se utilizan este tipo de productos. Bueno, no sé si te pase mucho, o igual un poquito que nos compartas tu experiencia Claro. respecto a eh, muchos de los compradores que llegamos a tener, por ejemplo, ahorita acá, efectivamente llegan, adquieren el material, pero pues nunca han instalado. Entonces, desde la apertura de los productos, el almacenaje, que es lo que veíamos ahorita, el tema con el adhesivo, que también es importante, ¿no? Que en algún momento nos mencionabas que al momento de abrir la lata, puede, obviamente, tener contacto con oxígeno y secarse. Entonces, estamos hablando de materiales que deben utilizarse, al momento.
O sea, que no Claro. pueden como hacerse esa parte de lo abrí, lo revisé y luego lo guardé porque ya causa algún efecto. Todo ese tipo de esquemas pues nos lleva mucho a encontrar un símil, que es lo que comentaba con otros arquitectos, de acuerdo a lo que se está haciendo en el mercado de la epóxica, que es la resina epóxica, por ejemplo, ¿no? Ujú. Hay un boom bien interesante sobre emprendimiento con resina epóxica, y aprende a hacerlo ya en los pisos de tu casa, en los de otros negocios y cosas así. Incluso le veo algunas dificultades mayores en la epóxica a los pisos, por ejemplo, de ingeniería. En cuestiones sobre todo de limpieza, de se me cayó la lata y pues ya perdí todo el material, ¿no? Y aquí esas cosas no llegan a pasarnos. Entonces, creo que se vuelve muy importante ver el tema de crear lo que mencionaste, que es la parte práctica y las certificaciones, que lo vamos a tratar de hacer contigo ya en fechas próximas, porque digo, no sé si te ha pasado en el caso de tus compradores, o sea, llegan, compran, pero cuánta experiencia han tenido o lo mismo, ¿no? Más allá de preguntarte y que tú les puedas dar una explicación o darle manuales, pues a lo mejor sí leen el manual, pero ¿en dónde experimentan, no? ¿Dónde los Claro. han puesto? No, no, ¿Cómo? no, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. O sea, sinceramente, por eso es que comencé toda esta charla con la National, porque desafortunadamente nosotros no tenemos una National acá que nos pueda regular tal cual, pero es importante conocer precisamente porque hay mucha desinformación y hay muchas malas prácticas en la cotidianidad. Y a mí me pasa, no una, me pasa muy seguido que me enfrento con mitos y leyendas de cómo se tienen que hacer las cosas y muchas veces se consideran adhesivos, adhesivos como tal. No, a ver, hay adhesivos base solvente que son muy económicos, son muy accesibles, son lo que la gran mayoría ha utilizado, pero son muy tóxicos y no son idóneos para, tienen baja elongación, son malos a la hora de su adherencia, pero son muy económicos y muy fáciles de usar. En cambio, los adhesivos base uretano son mucho más complejos, pero son más limpios y tienen mejor fijación y adherencia. Y de ahí hay una infinidad de marcas que te ofrecen adhesivos base uretano, pero no todo el mundo sabe usarlos. Es más, mucha gente ni siquiera sabe diferenciar entre un adhesivo base solvente o uretano porque no se molestan ni en leer la ficha técnica, ¿me explico? Sí, claro que sí. Pues entonces, en parte, pues lo que nos queda pendiente es elaborar ya estas certificaciones, que creo que van a ser más de una hora, porque teníamos nada más pensada la de decking, pero creo que la podemos ampliar y pues les estaremos también haciendo llegar esta información en diferentes sedes que ya estamos también moviéndonos para ver cómo se van a hacer para que pueda verse todo este tipo de temas. Y pues ahora sí dejo abierto si alguien tiene por ahí alguna duda, algún comentario, qué le parece, se le hace complejo, se le hace fácil, quieren aprender, quieren meterse un poco más a las partes prácticas, pues adelante. De todos modos estamos en vivo también en Facebook, por acá estoy checando algunos comentarios que ya te haré llegar después, Por algunas supuesto. preguntas, pero los que tenemos en vivo, pues igual. Y si no, pues ya cerramos sesión. Me parece que no. Entonces, pues vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Claro que sí, pues ha sido para mí un gustazo estar con ustedes de verdad, ¿eh? Y les agradezco a todos, todo su tiempo, el que ya sea que lo estén haciendo acá ahora en vivo o que se hayan tomado un rato para aprender sobre esto a través de YouTube, de verdad les quiero agradecer que se tomen la molestia de aprender un poquito más, porque de verdad que para mí y para Placar es importantísimo la parte del conocimiento y transmitir todas estas cosas que lo hacemos con mucho gusto, precisamente para que se cree una mejor cultura de madera y unas mejores prácticas, más que nada. Muchas gracias, Paulina. No, para mí ha sido un gustazo, en verdad. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Solo quiero agradecer a toda la información. Ha sido muy enriquecedora. Gracias. Un gustazo para mí, de verdad.